Buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias por asistir hoy a esta tercera sesión de la Guerrera Masái 2. Primero, gracias a Patricia por estar aquí, también al Instituto de la Mujer por darnos la oportunidad de hacer estas charlas. Entonces, bueno, en primer lugar yo me presento, yo soy Eduardo Bollo, soy el técnico de proyectos sociales de la Asociación Colombine y soy el que está gestionando este proyecto. Entonces, os comento un poco antes de darle la palabra a Patricia. Eh, la Asociación Colombina es una asociación nacida en el año 2006 y que desarrolla sus proyectos sobre todo en dos ámbitos, uno de inclusión sociolaboral y en el que se hace formación para el empleo, asesoramiento y también para el autoempleo de aquellos sectores que están en riesgo de exclusión sociolaboral y también en género, ¿no? Digamos que es la otra pata de la asociación. Y desde el año 2010 forma parte de la Red Araña, sobre todo gestionando los proyectos de Castilla-La Mancha. Dentro de esos proyectos, uno de los financiadores que es común dentro de la asociación es el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha y es el que financia este proyecto que es la Guerrera Masái 2, que es una continuación de la Guerrera Masái que se hizo el año pasado. Entonces, el objetivo es concienciar y aportar herramientas a profesionales de la salud en Castilla-La Mancha sobre mutilación genital femenina. La Guerrera Masái 1, digamos que era hacia el público más educativo y esto está más enfocado hacia el ámbito sanitario y se hace a través de los recursos de la página web, que os animo a que la visitéis, y también pues, a raíz de estas charlas, que esta es la tercera de 4 que están planificadas. Aunque está buscado hacia esa gente, digamos, hacia el sector, el perfil sanitario, es abierto a cualquier persona que esté interesada, pues más que bienvenida para que asistan. Entonces, bueno, nos encontramos con la tercera sesión, como he comentado, en el que después de hacer una introducción en la primera y ayer de reflexionar un poco en torno al deseo y la erótica, y también de aquellas víctimas de la mutilación. Hoy nos centramos más en el marco legal normativo de la mutilación genital femenina. Forma un poco parte de los bloques 3 y 4 del proyecto, entonces se hará un poco un acervo, o sea, se acercará la normativa de la mutilación genital femenina tanto a nivel internacional, nacional y regional, y se tratará el protocolo de prevención de la mutilación genital femenina en Castilla-La Mancha. Pero bueno, yo solo doy así los apuntes porque para eso tenemos a Patricia Espejo Mejías, que es nuestra ponente. Ella es profesora contratada doctora de Derecho del Trabajo por la Universidad de Castilla-La Mancha. Y, bueno, entre otras, entre publicaciones, muchas publicaciones que tiene más de una treintena, entre las que destaca pues, un libro reciente de hacia una reformulación de la violencia de género laboral. Ella colabora activamente con los derechos de la mujer, de la niña y también es la presidenta de la asociación 123 Educación. Entonces, nada, pues dicho esto, ya le paso la palabra a la compañera Patricia y que ya os cuente ella. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes. ¿Se me escucha bien? Sí. Se me escucha bien. Gracias, Eduardo. Bueno, pues primero de todo, porque es obligado y porque además me complace, pues agradecer en primer lugar a ti por contar conmigo y por tus cariñosas palabras y agradecer pues muy sinceramente a las personas que integran la Asociación Colombine y también al Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha pues por su labor, ¿no?, en favor de la justicia y la igualdad de las mujeres, que nos permite a otras asociaciones pues trabajar en esta lucha. Y además de agradecer, pues es que quisiera felicitar de corazón a la Asociación Colombine por la organización de este curso, que desde luego aborda una problemática que entiendo que es urgente, que es perentoria y de la que no podemos dejar de hablar. De la que no podemos dejar de hablar hasta haber conseguido acabar con ella. Así que, de verdad, de todo corazón, muchísimas gracias y enhorabuena, ambas cosas. Bueno, a mí me toca abordar, como bien nos ha comentado Eduardo, el marco legal, que siempre es un poco más tedioso o un poco más complejo, o se hace un poco más pesado, espero que no sea así, que el ámbito psicológico o desde el deseo, como decía Eduardo, que se habló en la sesión de ayer, en la segunda sesión. Y yo voy a comenzar por intentar que nos situemos en un escenario con datos ciertos de los últimos informes de Naciones Unidas y de UNICEF, con el último informe también de UNICEF.
Porque afirmar que más de 50 millones, repito, 50 millones de niñas y mujeres vivas, solo las vivas, han sido mutiladas y que en torno a 30 millones de niñas pueden encontrarse en situación de riesgo de ser víctimas de esta práctica criminal y abominable, nos sitúa en un escenario de partida terrible, pero nos sitúa en la realidad. Bueno, en este contexto, para que se entienda bien el cuadro jurídico existente sobre la mutilación genital femenina, pues vamos a desgranar este acervo normativo que os mencionaba Eduardo sobre esta concreta violencia sobre la mutilación genital de mujeres y niñas, desde lo global hasta lo local, ¿de acuerdo? Creo que así es más sencillo entenderlo. Por lo tanto, en primer lugar, vamos a ver cómo se regula la mutilación genital femenina en el ámbito o desde el ámbito internacional. Ayer, 10 de diciembre, conmemorábamos precisamente el 72 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Los derechos humanos. Esos derechos que son inherentes a la condición humana. Resulta que, independientemente de nacer hombres o mujeres, tenemos derecho a disfrutar, valga la redundancia, de unos derechos que se entendieron hace ya muchas décadas, que son básicos para que todos los seres humanos podamos vivir con un mínimo de dignidad. Por lo tanto, ser mujer no debería ser un obstáculo para el ejercicio de estos derechos básicos fundamentales, esenciales, derechos humanos. Sin embargo, todas y todos quienes estamos hoy aquí sabemos que ser mujer no puede ser traducido todavía en pleno siglo XXI como ser sujetas de derechos, sino más bien objetos del derecho en muchas ocasiones. Bueno, no sé si lo sabéis, probablemente sí, pero fue una mujer, fue Eleanor Roosevelt, una escritora, activista y política estadounidense, la que, siendo presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, impulsó la redacción y aprobación de esta norma internacional tan importante como es la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el año 1984 y que, como decía, celebrábamos su aniversario ayer. Por tanto, esta Declaración Internacional Universal es el legado de una mujer extraordinaria, defensora incansable de los derechos de las mujeres, de las personas trabajadoras y de las personas afroamericanas. Como sabréis, y ya se habrá comentado seguramente en el resto de sesiones, la mutilación genital femenina se practica fundamentalmente en África, en una casi treintena de países, en concreto en 28 países africanos, aunque no de forma exclusiva. También se somete a la mutilación genital a las niñas de determinadas comunidades de Asia y de América Latina, aunque en menor medida. Por eso me parecía importante destacar, ya no porque nos encontramos en la semana de la conmemoración de la Declaración Universal, ¿no? Y que hay que mencionar a Eleanor Roosevelt, ¿no? De nuevo, hay que visibilizar a las mujeres, ¿no? y la historia de las mujeres, sino porque naturalmente hablar de la mutilación genital femenina nos sitúa irremediablemente de manera más particular, aunque, como digo, no solo pues en el continente africano y también en Oriente Medio, Asia y América Latina, pero fundamentalmente en el continente africano. Algo por lo que luchó, como digo, de manera profunda y convencida Eleanor Roosevelt. Bueno, con esta introducción, en el contexto del 72 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, lo que pretendo es que no nos olvidemos, ni esta semana ni nunca, de que desde su origen, esta Declaración Universal no es sino la Carta Magna Internacional donde se recogen los derechos que son inherentes a toda persona por el mero hecho de serlo y donde se consagra el derecho a la igualdad de mujeres y hombres y el disfrute de todos los derechos y libertades fundamentales sin distinción alguna, por razón de sexo, por razón de etnia, por razón de origen, condición social, lugar de nacimiento, color de la piel, religión, etc. Esto parece importante, ¿verdad? De entrada. Bien.
dejar fuera a las mujeres y a las niñas del ámbito de aplicación de esta norma básica y fundamental internacional por medio del consentimiento o de la inacción frente al delito de la mutilación genital femenina constituye, en mi opinión, un crimen de lesa humanidad, un crimen que se perpetra contra más de la mitad de la humanidad. Saber que el concepto de crímenes de lesa humanidad define asesinatos, exterminios, esclavitud, deportación, traslados forzosos de población, encarcelación, privación de libertad física o daños que violen, o daños, dice en general, que violen el derecho internacional, como torturas, que si no la mutilación genital femenina, entre otras cosas, como torturas, violaciones, prostitución forzada, violencia sexual, persecución de un colectivo de personas por motivos raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género, políticos, desaparición forzada de personas, apartheid, otros actos inhumanos que atenten contra la integridad de los seres humanos. Parece que sí que encaja, ¿verdad?, la mutilación genital femenina en el concepto de crímenes de lesa humanidad, aunque cuando estudiábamos en historia, bachillerato, los crímenes de lesa humanidad, nada se decía de la mutilación genital femenina, por supuesto. Además, creo firmemente que podemos decir, sin faltar a la verdad tampoco, que la mutilación genital femenina es un tipo de feminicidio social global, pues en un porcentaje significativo de casos, las niñas mutiladas mueren desangradas o como consecuencia a posteriori de múltiples infecciones y enfermedades. Por eso entiendo que en esta primera norma internacional, que es básica y de la que debemos partir, como es la Declaración de los Derechos Humanos, no tiene cabida el neocolonialismo. Y cuando digo neocolonialismo, no solo me refiero al de los pueblos, que por supuesto, sino sobre todo, en este caso, al de los cuerpos de las mujeres que habitan, mujeres y niñas que habitan en esos pueblos del sur global. Ni tampoco tiene cabida el neoliberalismo y el neomachismo. No deberían de tener cabida. Sin embargo, pues neocolonialismo, neomachismo y neocapitalismo transitan las mismas sendas y parecen confluir en el camino, como vemos, para exprimir las vidas de las personas que se encuentran en situaciones de auténtica vulnerabilidad, fundamentalmente mujeres y niñas. Y lo más terrible de todo esto, bajo mi punto de vista, es que lo hacen gracias a la complicidad de las élites políticas, sobre todo de algunos países, de las élites económicas y de las élites religiosas. Y es que no sé si os pasa a vosotras y a vosotros que el simple hecho de tener que luchar por erradicar las violencias machistas, en este caso la mutilación genital femenina de nuestras sociedades, os resulta espantoso y además muy doloroso. A mí me sucede. Yo creo que esto nos sucede por la sencilla razón de que somos plenamente conscientes de que en pleno siglo XXI debemos seguir reivindicando algo tan básico como que los derechos de las mujeres y de las niñas son derechos humanos. Bueno, pues la Declaración de Derechos Humanos, por tanto, aparece como la primera norma fundamental y primaria de todos los Estados-nación, que por tanto debería ordenar la convivencia de paz, igualitaria y repleta de justicia en el planeta. Pero pronto, naturalmente, esta idea de igualdad entre la ciudadanía se desvanece si nos fijamos en cómo está conformado el mundo. Derechos como la salud, la integridad física y moral, la no recepción de tratos inhumanos y degradantes, la libertad y la libertad sexual, la igualdad de trato y, en definitiva, el derecho a la vida, se ven conculcados absolutamente con la existencia de la mutilación genital de las niñas. Por consiguiente, debemos subrayar una idea, y es que la mutilación genital femenina es una forma de violencia machista de carácter pluriofensivo. Dicho de otro modo, la violencia a la que nos enfrentamos en este curso es una violencia de naturaleza multicausal, al vulnerar, de un lado, un montón de derechos, como acabamos de ver, que deberían de estar blindados desde hace casi 8 décadas. Y al generar, de otro lado, múltiples daños, tanto físicos como psicológicos, de por vida a sus víctimas. Y por tanto, esta es una premisa de la que también debemos de partir. Bueno,
vamos a seguir con el marco internacional. Desde los años 40 del pasado siglo, desde las Naciones Unidas se trabaja sin descanso por el reconocimiento del valor de la dignidad humana, de algo tan esencial como el valor de la dignidad humana. ¿Del valor de la dignidad humana de quién? De todas las personas, al margen de su sexo, etnia, origen, religión, condición social o cualquier otra circunstancia. En esta década, concretamente en 1946, se aprobaba la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, por parte de, como digo, las Naciones Unidas, que nacía como un órgano de vigilancia y control de la situación de las mujeres a lo largo y ancho del planeta, que permitiese detectar y combatir todas las violaciones de los derechos humanos de las mujeres y de las niñas. Por tanto, importantísimo este momento, importantísimo este órgano, esta Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer. Tanto desde Naciones Unidas como desde la Unión Europea se han ido produciendo un poco más adelante, fundamentalmente entre los años 70 y 80, a partir de ese momento, múltiples resoluciones, disposiciones y conferencias que nos estaban invitando a los estados de la comunidad internacional a tomar medidas tanto en la prevención como en la protección y persecución de estos crímenes humanitarios. Teniendo como base, por tanto, la referida Declaración Universal de Derechos Humanos, pero no solo, también el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Culturales y Sociales, así como la Convención contra la Tortura, atención, contra la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, debemos destacar además algunas normas, por todas y todos conocidas, o la mayoría de ellas seguro que sí, que han sido cruciales, sin lugar a dudas, en la lucha contra todas las violencias hacia las mujeres y por alcanzar, en definitiva, o por tratar de alcanzar, mejor dicho, en definitiva, la igualdad real entre los sexos. En primer lugar, por seguir un escrupuloso orden cronológico, debo referirme a la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Una convención que fue aprobada en Nueva York el 18 de diciembre de 1979 por las Naciones Unidas y que entraría en vigor un par de años más tarde, en 1981. La Convención CEDAW, que es como todas conocemos por sus siglas en inglés a esta convención, que trata de eliminar todas las formas de violencia y de discriminación de las mujeres, sería ratificada por España el 16 de diciembre de 1983, 2 años más tarde de su entrada en vigor. Por tanto, atención, que la CEDAW está ratificada, ¿de acuerdo? Es fundamental el artículo 5, CEDAW, ya que podríamos, creo, afirmar que es la norma, es el precepto que sienta las bases para la posterior regulación de la mutilación genital femenina. Porque lo que dice el artículo 5 es que los Estados partes tomarán todas las medidas apropiadas para modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y de mujeres con mira, esto es muy importante, repito, modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y de mujeres con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole, dice, que estén basadas en la idea de inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y de mujeres. Por tanto, fundamental esta primera norma, bueno, apartando la Declaración Universal de Derechos, podríamos decir que esta primera norma, aprobada en el año 81, como es la Convención CEDAW. Y este artículo 5 es esencial. Ya digo que bajo mi punto de vista creo que es el germen, ¿no?, de la posterior regulación y la posterior lucha y regulación jurídico-normativa de la mutilación genital de las mujeres y de las niñas. De otro lado, en 1993, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba la resolución 48-104, que reconoce la urgente necesidad de una aplicación universal a la mujer de los derechos y principios relativos a la igualdad, la seguridad, la libertad, la integridad y la dignidad de todos los seres humanos. Por tanto, lo dice, o sea, fijaos qué importante y que es tremendo.
la aplicación a la mujer. Se tiene que reiterar de nuevo que estos derechos, libertades, la igualdad, la seguridad, la dignidad, la libertad, la justicia, no se están aplicando, no están siendo ejercidos de forma libre, no están siendo ejercidos en definitiva por parte de las mujeres. Su artículo 2 de esta importante resolución, de la resolución 4804, incluye la mutilación genital femenina y otras prácticas tradicionales nocivas para la mujer como uno de los actos comprendidos dentro del concepto de violencia contra la mujer. Y su artículo 4 establece el deber, no la recomendación, el deber de los Estados miembros de las Naciones Unidas de condenar esta violencia sin invocar, importantísimo, sin invocar ninguna costumbre, tradición o consideración religiosa para eludir su obligación, es decir, para eludir su cumplimiento, para incumplir esta declaración. Por lo tanto, en esta resolución del año 93 se halla el deber internacional de los Estados de erradicar la mutilación genital femenina, estableciéndose que en ningún caso, insisto, que en ningún caso la costumbre, la religión, la tradición o el supuesto honor pueden ser la justificación a su incumplimiento. Veremos después qué está ocurriendo en la actualidad. Pero esto ya se fija a nivel jurídico, en el plano internacional, y al menos esta igualdad, este reconocimiento legal, formal, es profundamente importante, sobre todo en la década de los 90 del siglo pasado, ¿no? En tercer lugar, me parecía importante recordar la Conferencia Internacional del Cairo, un año más tarde, en el año 1994. Esta conferencia versó sobre la población y el desarrollo y marcó un hito tanto en la historia de la población y el desarrollo como en la historia de los derechos de las mujeres. Las personas delegadas de Naciones Unidas que asistieron, ¿no?, que acudieron a la Conferencia del Cairo, convinieron en que, y cito textualmente, la igualdad y el empoderamiento de las mujeres es una prioridad mundial, y lo enfocaron además no solo desde la perspectiva de los derechos humanos, que por supuesto, sino también como que conseguirlo sería un paso esencial y sine qua non hacia la erradicación de la pobreza y la estabilización del crecimiento, no de las mujeres, sino de la población mundial. En cuarto lugar, un año más tarde, en 1995, se celebró la cuarta Conferencia Mundial de la Mujer, en Pekín, más conocida por todas y por todos como Conferencia de Pekín o Conferencia de Beijing. Se trata de un importantísimo documento internacional en su completitud, pero como es larguísima el tiempo, yo solamente voy a destacar un párrafo para que seamos conscientes y para comprobar de cómo ya era entendida la mutilación genital femenina, ¿no? No sé cómo decirlo, de la realidad, de la intensidad, de la fuerza con la que se entiende, se determina, se observa y se ve a esta abominable forma de violencia. Dice textualmente: el mapa del mundo está cubierto por manchas de infamia causadas por el maltrato a niñas. En eso consiste la mutilación. Tras la conferencia de Beijing, me parecía importante ya irnos, ya en el siglo actual, en el siglo XXI, al año 2004, porque en este año pues, tiene lugar una norma internacional en el plano europeo que es fundamental, sin duda fundamental. El 22 de julio de 2004, la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas elabora y publica un documento clave en relación con el tema que nos ocupa. El documento es el Plan de Acción para la Eliminación de las Prácticas Tradicionales Perjudiciales para la Salud de las Mujeres y los Niños. Bueno, lo dice en singular, de la mujer y del niño. Es que por la diversidad y me parece siempre más correcto utilizar el plural mujeres, ¿no? Y por supuesto el femenino, niños, niñas. Por tanto, otro documento importantísimo, el Plan de Acción para la Eliminación de las Prácticas Tradicionales Perjudiciales para la Salud, tanto de mujeres como de niños y niñas. Reconociendo en él textualmente que la violencia contra las mujeres y las niñas es un fenómeno mundial que
traspasa toda frontera geográfica, cultural, política y que varía tan solo en sus manifestaciones y en su gravedad. Y además, esta norma, este plan de acción nos recuerda que la violencia sexista, machista, ha existido desde tiempo inmemorial y que sigue existiendo en la actualidad, adoptando formas ocultas y otras más abiertas que implican abusos físicos y mentales. Y dice que la violencia contra las mujeres incluye, y lo dice expresamente, es uno de los primeros documentos que también a nivel internacional indica expresamente o se refiere expresamente a la mutilación. Dice, como digo, que la violencia contra las mujeres incluye la mutilación genital, la inmolación por fuego de la esposa, las violencias relacionadas con la dote, la violación, el incesto, el golpeamiento de la esposa, el feticidio y el infanticidio femenino, el tráfico y la prostitución. Y que todas ellas, todas estas formas, suponen una grave violación de los derechos humanos y que no es solo una cuestión de ética. Además, recalca que todas estas formas de violencia tienen graves consecuencias negativas para el desarrollo económico y social, no solo de las mujeres, que por supuesto, sino, y lo dice textualmente, de toda la sociedad, y que son una expresión de una subordinación social de la mujer por razón de su sexo histórico. Y es que vemos que se menciona la salud, y por supuesto tenemos que pensar, y además nos encontramos en un contexto de crisis sanitaria mundial, de pandemia, ¿no? por el coronavirus COVID-19, pues tenemos que pensar que la salud es el bien más preciado, ¿no? El objeto jurídico protegido más importante junto a la vida. Por tanto, tenemos que darnos cuenta cuál es la afectación primaria y primordial y esencial de la existencia de la mutilación genital femenina. Pues bien, dentro de la Organización de las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, conocida por todas y todos como OMS, ha sido probablemente, no solo, pero probablemente, el organismo que ha desarrollado una mayor labor para condenar y erradicar la práctica de la mutilación genital femenina en el mundo. Y de hecho ha tratado por todos los medios de buscar el apoyo, incluso, de aquellos estados donde esta violencia de género se encuentra más arraigada. Desde Naciones Unidas y muy especialmente, como digo, desde la OMS, saltando por los obstáculos que supone la inestabilidad política existente en muchos de estos gobiernos donde se sufre esta mutilación genital, se ha trabajado duramente porque sean los propios gobiernos, no digo que se haya conseguido, pero que se ha trabajado muy duramente para que sean los propios gobiernos quienes eduquen a la población y destierren esta brutal costumbre que es incompatible, dice la OMS, con los derechos humanos y pues desde luego han intentado que estos gobiernos cumplan en definitiva con la normativa internacional. No nos olvidemos que se está vulnerando la normativa internacional y los derechos humanos. Bueno, ya 2009, sí que ahora nos situamos en el plano internacional, pero europeo, en nuestra región europea, se aprueba una norma también en el plano transnacional, como digo, que es fundamental porque regula de forma específica y autónoma esta práctica, ¿no? Me refiero a la resolución del Parlamento Europeo de 24 de marzo de 2009 sobre la lucha contra la mutilación genital femenina practicada en la Unión Europea. Este es el larguísimo título. En ella, la Unión Europea señala que cada año una media de 180.000 mujeres y niñas emigradas a Europa son sometidas o corren el riesgo de ser sometidas a mutilación genital femenina, siendo una práctica muy extendida en el mundo, pero sobre todo en una treintena de países africanos, algunos asiáticos, Oriente Medio y también, aunque en menor medida, lo decía al principio, en América Latina. Y que sobre todo, y lo más importante, que supone una violencia extrema hacia las mujeres, hacia las niñas, hacia algunos adolescentes que vuelven después lo veremos, a estos países de origen, que merece la condena más rotunda. El Parlamento Europeo recuerda que además la práctica de la mutilación genital femenina constituye una violación manifiesta de la normativa internacional y nacional de protección de la infancia y de sus derechos,
que los países centrales no podemos ni debemos permitir y que debe de ser prohibida en todo lugar. Europa pone de relieve en esta norma el hecho de que esta forma de violencia machista y las demás surgen siempre de estructuras sociales basadas en la desigualdad entre los sexos. Esto es muy importante. Y en relaciones desequilibradas de poder, dominación y control, en las que, cuidado, dice, en las que la presión social y familiar, dice textualmente, en las que la presión social y familiar está en el origen de la violación de un derecho fundamental como es el respeto a la integridad de la persona, que se vulnera, se infringe, se conculca en la mutilación genital femenina. Vamos viendo cómo las normas internacionales reconocen, recalcan, subrayan, ponen de manifiesto y de relieve que el entorno familiar y la cultura y la socialización de determinados lugares pues es fundamental a la hora de hacer pervivir o de que haya subsistido esta abominable práctica, ¿no? Por tanto, desde Europa, a través de esta norma específica de lucha contra la mutilación genital femenina, se reconoce expresamente la violación de los derechos humanos que supone. Y en definitiva, dice la salvaje violación de la integridad y de la personalidad de las mujeres y de las niñas. Para acabar con la mutilación genital femenina, a través de esta norma, Europa se propone los siguientes objetivos. Por supuesto, prohibición de la mutilación genital femenina. Al igual que cuando hablamos de la explotación sexual, prohibición o regulación. Prohibición. Prohibición, abolición. Más que prohibición, abolición de la mutilación genital femenina. La disuasión de estas prácticas a través de programas de atención a la salud, de sensibilización y otros de educación. La atención integral de la mujer y de la niña, muy importante, integral, la atención integral de la mujer y de la niña, que corre riesgo, ¿no?, de ser víctima de esta violencia. El derecho de asilo, todo esto lo vamos a ver ahora con más detenimiento, pero esta norma ya lo recalca, ¿no?, y me parecía importante ponerlo de relieve. El derecho de asilo y dice exámenes médicos regulares después de la concesión del asilo, para asegurarnos de que ninguna mujer, después de ser concedido su derecho de asilo, es sometida a la mutilación genital femenina. O sea, también para protegerla en un estadio posterior, ¿no?, por decirlo de algún modo. Y otro objetivo, el último objetivo, la obligación de denuncia, por supuesto, también de oficio, por parte de los Estados y de cualquier persona que conozca de esta práctica. Y así llegamos al año 2011, año en el que el Consejo de Europa aprueba una norma fundamental para la igualdad, para la integridad y para la vida de las mujeres. Es una norma que obliga a respetar lo que yo llamo las 3 P en materia de violencia machista, incluyendo la mutilación genital femenina. Las 3 P son la prevención, la protección y la persecución. Me estoy refiriendo al Convenio de Estambul. Es el Convenio de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica, más conocido como Convenio de Estambul por ser esta la ciudad del mundo en la que fue firmado. Esto ocurre en el año 2011, como decía. El resto de normas que he destacado es muy importante, porque el resto de normas que he destacado no forman parte del ordenamiento interno, porque sus contenidos no han sido traspuestos a través de la aprobación de una ley. Es decir, incluso la directiva, la resolución, que como casi el Parlamento Europeo viene aprobando directivas, la resolución del Parlamento Europeo del año 2009 a la que he hecho alusión ni siquiera ha sido traspuesta, implementada a nuestro ordenamiento jurídico nacional por medio de una norma de transposición, ¿no? Pero el Convenio de Estambul sí es de plena aplicación, como ahora veremos. España ratifica el Convenio de Estambul hace ya 6 años, en el año 2014. Por tanto, es norma. El Convenio de Estambul es norma aplicable, de plena aplicación, en nuestro país, en nuestro ordenamiento jurídico. Y es que, como sabéis, el artículo 96 de la Constitución española establece que todos los tratados internacionales, convenios, convenciones, resoluciones, todos los tratados de tipo internacional válidamente celebrados, una vez que sean publicados oficialmente en España, formarán parte de nuestro ordenamiento interno.
Por lo tanto, el Convenio de Estambul forma parte de nuestro ordenamiento interno y es norma legal de obligado cumplimiento. Y esto lo digo porque no se está respetando. Y es un gran incumplimiento, porque es norma. Por tanto, como digo, el Convenio de Estambul forma parte del ordenamiento jurídico español y es norma de obligado cumplimiento desde el viernes 6 de junio de 2014, que fue publicado válidamente en nuestro Boletín Oficial del Estado. Por tanto, respecto del ámbito estatal, debemos de saber que desde 2014, después me centraré en ello, los contenidos del Convenio de Estambul son parte del derecho interno español y que deben respetarse su pena de sanción. Es decir, que cualquier ciudadano o ciudadana español, podemos invocar el ejercicio de los derechos que en el convenio se reconocen y, en su caso, denunciar su incumplimiento o vulneración. Los Estados miembros del Consejo de Europa y los demás países firmantes del Convenio de Estambul condenan expresamente por medio de esta norma toda forma de violencia hacia las mujeres y las niñas y reconocen expresamente que esta violencia es una manifestación de desequilibrio histórico entre los sexos, que ha llevado a la dominación y a la discriminación de las mujeres por los hombres, privando, dice, así a las mujeres de su propia emancipación. Esto nos lo dice ya desde el preámbulo, nos lo dice en diferentes ocasiones, pero nos lo dice ya desde el preámbulo de la propia norma. Por lo tanto, esto es condenado, esto debe ser cumplido y es norma que forma parte de nuestro ordenamiento interno. Se reconoce que será violencia contra las mujeres toda violación de los derechos humanos y toda forma de discriminación contra las mujeres. Y se aclara, además, que la noción violencia contra la mujer designa todos los daños o sufrimientos de naturaleza física, sexual, psicológica o económica, incluidas las amenazas de realizar dichos actos, la coacción o la prohibición arbitraria de libertad. La norma, el Convenio de Estambul, recalca que debe entenderse por violencia contra la mujer. Pues bueno, debe entenderse por violencia contra la mujer por razones de género, toda violencia ejercida contra una mujer por el simple hecho de ser mujer, por el simple hecho de nacer mujer, o toda violencia que afecta a las mujeres de manera desproporcionada. Desde luego, vemos cómo la mutilación genital femenina encaja en ambos supuestos, no en uno, en los dos. Es una violencia que se ejerce contra las mujeres y contra las niñas por el mero hecho de nacer niñas y es una violencia que afecta de manera desproporcionada, en este caso absoluta, a un sexo, ¿no? A las mujeres. A través de esta norma se reconoce jurídicamente que esta violencia es uno de los mecanismos sociales cruciales a través del cual se mantiene a las mujeres en una posición subordinada con respecto a los hombres. Se reconoce expresamente, por tanto, que las formas de violencia son una herramienta clave del patriarcado para generar la desigualdad, la dominación, la sumisión, la subordinación, la subordiscriminación, que diría Mario Barrera, de las mujeres. Es relevante que los 47 países miembros del Consejo de Europa, más los 6 países observadores, coincidan por fin en reconocer que cualquier forma de violencia hacia las mujeres es un asunto de orden público, y que los Estados tienen la obligación de prevenir estas violencias, proteger a todas sus víctimas y perseguir y castigar a los culpables. Por tanto, asunto de orden público. Todos los Estados exclaman textualmente en el convenio que es profunda su preocupación, lo dicen textualmente, profunda su preocupación porque las mujeres y las niñas se expongan a menudo a formas graves de violencia, como la violencia doméstica, el acoso sexual, la violación, el matrimonio forzoso, los crímenes cometidos supuestamente en nombre del honor y las mutilaciones genitales. Los Estados que integran el Consejo de Europa reconocen además que la mutilación genital femenina y el resto de las formas de violencia ahí señaladas constituyen una violación grave de los derechos humanos de las mujeres y de las niñas y un obstáculo para la consecución de la igualdad entre mujeres y hombres. El artículo 38 del Convenio de Estambul se refiere en exclusiva a esta forma de violencia hacia las mujeres. Y es este precepto en el que se recogen específicamente las acciones constitutivas del delito, del crimen de mutilación genital femenina. Por tanto, este artículo 38, que tiene tres partes, establece que son, como digo, acciones constitutivas de este delito. Dice en el apartado A, la escisión, la difibulación o cualquier otra mutilación de la totalidad o parte de los labios mayores, de los labios menores o del clítoris de la mujer. Es decir, el primer hecho delictivo típico que vemos que se regula en el convenio
es la propia comisión de la acción en sí misma de la mutilación genital, en sus diferentes formas, la excisión, la insimulación o cualquier otro tipo de mutilación. En segundo lugar, el artículo 38 establece que es también parte del delito, que es hecho típico de este delito, acción típica, el hecho de obligar a una mujer a someterse a cualquiera de los actos enumerados en el punto 1, en el apartado A, o de proporcionarle los medios para dicho fin. Por lo tanto, sería perseguible y punible de igual forma el hecho de compeler a la mutilación, ¿vemos?, a una mujer, pero no solo, también la facilitación de los medios para que se realice, evidentemente, no libremente, esa mutilación. Y en tercer lugar, lo que se regula, lo que se establece como punible, es el hecho de incitar u obligar a una niña a someterse a cualquiera de los actos enumerados en el punto 1 y 2, o de proporcionarle los medios a la niña para que cometa dicho fin. Por lo tanto, cuidado, porque lo que hacen las madres y las abuelas, quienes evidentemente a su vez fueron obligadas a mutilarse, es también una acción típica del delito de la mutilación genital femenina de conformidad con el Convenio de Estambul. Y quiero subrayar una cuestión que me parece muy relevante, como es el hecho de que el Convenio de Estambul regule el derecho de asilo. Luego incidiré también sobre ello. ¿El derecho de asilo a quién? Pues a las mujeres víctimas de todas las formas de violencia que en el convenio se reconocen y que además garantice su no devolución al lugar donde se le va a someter irremediablemente a esta violación, a esta violencia. Esto es particularmente importante porque en el caso de la mutilación genital femenina, porque se ha comprobado a través de diferentes charlas, trabajos e investigaciones que he realizado, he podido ver cómo se ha comprobado, y nos lo contaban además las propias mujeres africanas el año pasado, en una conferencia que tuve el placer de dar también en la Fundación Simetrías de Dirige Ángeles, en el Albacete, y ellas mismas nos decían que en un periodo corto de regreso, desde el país central donde viven, vamos a suponer España, hacia su país de origen, pues en unas simples vacaciones, como digo, en un periodo muy corto de tiempo, las niñas o las muchachas o adolescentes, ya no tan niñas, que se han salvado de ese crimen porque han venido a lo mejor a vivir o han nacido incluso en España, pero al regresar, como digo, son sometidas a esta mutilación genital femenina y además pues bajo la presión de familiares como por eso decía que era tan importante el apartado 3 del artículo 38, ¿no? Porque también está penando que las propias madres y abuelas sometan o inciten o conculquen a las niñas a que se hagan esta mutilación. Y además no podemos olvidar que es un elemento, es una práctica que no es otra cosa que uno de los elementos de pertenencia al grupo. No olvidemos que en los territorios propios de esta barbarie se muestra a las niñas desde que nacen la acción de su mutilación genital en un futuro muy cercano como un aspecto cultural, un aspecto incluso de salud, de higiene, que forma parte de la idiosincrasia de su entorno y que, como decía, supone una forma de arraigo y de aceptación en su grupo de pertenencia. Y esto lo tenemos que tener presente porque desde luego, si no, no se entendería, ¿no?, esta práctica, y que muchas mujeres reconozcan, muchas mujeres supervivientes reconozcan que de niñas han pedido que a sus mamás, a sus abuelas, aún sabiendo, hay un testimonio de una activista en un libro que a mí me impactó muchísimo, que ella reconocía, por fin alzó la voz y reconocía que ella de niña pidió a su mamá y a su abuela que le realizase esta mutilación porque ella no se iba a sentir fuera de su grupo social, que no le van a aceptar, aún sabiendo que su hermana un poco mayor que ella había fallecido a consecuencia de esta práctica. Es terrible, pero es así. Por ello, como digo, es profundamente importante que en el convenio se establezca, de un lado, que las partes van a adoptar las medidas que sean necesarias para que la violencia contra las mujeres, basada en el género, pueda reconocerse como una forma de persecución en el sentido del artículo 1 del convenio relativo al Estatuto de los Refugiados de 1951. Esto es fundamental. Y, por otro lado, que se reconozca como una forma de daño grave que da lugar a una protección complementaria o subsidiaria, nos dice el convenio. Es decir,
Esta necesaria forma de protección ad hoc se debe traducir, y así se establece en el convenio, en la garantía de que las solicitantes de asilo que estén en riesgo de persecución, de conformidad con los motivos que a este respecto establece el convenio, puedan obtener el estatuto de refugiado, que, como sabéis, no es sino la condición previa a la obtención del derecho de asilo. Así las cosas, los Estados quedan obligados a adoptar todas las medidas de tipo legal o de otra índole tendentes a la creación de servicios de apoyo a las solicitantes de asilo en este sentido y a desarrollar procedimientos de acogida sensibles al género. Pero no solo, al mismo tiempo es importante saber cómo el artículo 61 reconoce además la necesidad perentoria de que todos los Estados se impliquen y se posicionen, estoy viendo el reloj y veo que voy fatal, pero bueno, voy a acelerar, que todos los Estados se impliquen y se posicionen frente a esta práctica mutiladora y que además garanticen la no devolución. No solamente reconozcan la condición de refugiadas a estas víctimas, sino la no devolución. Importantísimo, ambas cosas, ¿no? Tienen que ir de la mano. Sobre lo psicológico y todo el daño a la salud, que también es profundamente importante, pues no me voy a detener porque pues, mi querida y admirada Bárbara Díaz en la próxima sesión pues lo va a explicar seguro pues, estupendamente. Y bueno, la última cuestión que ha sido destacada en todas las resoluciones internacionales, desde el Cairo hasta Estambul, ¿no? Desde la primera que veíamos hasta Estambul, aparte del asilo, son los instrumentos previos que coinciden en el deber de los Estados de regular como digo, este deber de asilo, estableciendo que a la hora de adquirir la condición de refugiada, ser mujer, refugiados, ser mujer sea tenido en cuenta como una causa real y cierta de persecución grave y por tanto se les proteja a través de este derecho. Y algo que también es muy importante, con esto concluyo el ámbito internacional, es la denominada extraterritorialidad en materia de mutilación genital femenina. Es decir, la posibilidad de que un Estado pueda perseguir los delitos de mutilación genital femenina aun cuando se hayan cometido fuera de sus fronteras. Que la mutilación genital femenina sea un supuesto legalmente establecido en el que los Estados puedan extender su jurisdicción, es decir, que puedan juzgar y hacer ejecutar los juzgados fuera de su territorio nacional, es muy importante, en este caso al tratarse de una violación de los derechos humanos de carácter global, esparcida por el globo, como digo, y auténticos crímenes de lesa humanidad. Bien, vamos a llegar al marco legal estatal. En primer lugar, ya lo hemos dicho, tenemos parte que ya la tenemos hecha, ¿no? ¿Qué forma parte del contenido jurídico en el ámbito nacional, en el ámbito español, respecto de la mutilación genital femenina? Pues el contenido íntegro del Convenio de Estambul. ¿De acuerdo? Así que no reiteraré nada de lo que ya he dicho sobre él, porque todo ello de forma íntegra y absoluta forma parte de nuestro ordenamiento jurídico nacional y todo debe ser respetado y cumplido. Y por otro lado, pues tenemos el protocolo común, un protocolo que siempre es muy importante porque trabaja desde la prevención, ¿no? Un protocolo que se llama Protocolo Común para la Actuación Sanitaria ante la Mutilación Genital Femenina. Este protocolo, que fue aprobado en el año 2015, además de establecer una epidemiología de esta práctica y de establecer un marco conceptual en nuestro país sobre la mutilación genital femenina, aunque, como digo, tenemos el de Estambul, evidentemente, se centra fundamentalmente en evidenciar los profundos daños que la mutilación genital femenina causa en la salud de las mujeres y las niñas y establece una serie de actuaciones sanitarias en materia de mutilación genital. Por tanto, este protocolo de actuación sanitaria alerta sobre el hecho de que la mutilación genital de las mujeres y las niñas sea una práctica cultural que se realiza en el contexto de una comunidad. Sigue alertando sobre ello, lo decía al principio. Que se realiza en el contexto, como digo, de una comunidad y de un grupo, que la siguen justificando, a pesar de lo establecido, como ya hemos visto, a nivel internacional. Que la siguen justificando ¿desde dónde? Pues desde creencias de distintos tipos y ámbitos, como la costumbre, la tradición, la religión, el necesario, dicen desde estos países, control de la sexualidad de las niñas, las funciones reproductivas, la estética incluso y la higiene. Naturalmente, nada más lejos de la realidad. No existe práctica que atente más contra la salud y la higiene de las mujeres y las niñas que la mutilación genital femenina y la explotación sexual.
Ambas dos provocan gravísimas enfermedades a las mujeres mutiladas y a las mujeres prostituidas. Y bueno, en definitiva, se trata de un protocolo, voy a ir muy rápido, me salto algunas cosas porque no me da tiempo, en el que se establecen, lo que tenéis que quedaros, con lo que tenéis que quedar, es que se establecen actuaciones que las y los profesionales de la sanidad deben realizar toda vez que se enfrenten a esta forma de violencia. Se establece, por lo tanto, cuándo y cómo, una serie de pautas, que en definitiva vienen a decirles cuándo y cómo se debe intervenir y naturalmente se fijan una serie de medidas desde una óptica preventiva, es decir, medidas que se dirijan a detectar riesgos en las niñas que sean víctimas potenciales de esta violencia de acuerdo con su entorno, su familia, etcétera. Es decir, es esta la razón por la que es tan importante, si os fijáis, que el personal sanitario converse y converse a solas con ellas, sin que estén presentes familiares, ni siquiera sus madres, generando siempre espacios donde ellas se sientan a salvo, ¿no? Para que puedan realmente contar lo que les sucede y poder detectar ese riesgo, ¿no? en potenciales víctimas. El protocolo, pues además establece fórmulas, que es muy importante, para coordinar las actuaciones de los entre centros sanitarios de todo el territorio nacional y fija una guía de recursos para que se pueda realizar una correcta intervención terapéutica y la propiamente sanitaria, tanto con las mujeres que ya han sido víctimas de mutilación genital, como en clave preventiva, con, como digo, las niñas que estén en riesgo de sufrir una mutilación genital en el futuro. Y con ello llegamos al marco regional y debemos de estar orgullosas y orgullosos de poder decir que a nivel regional en Castilla-La Mancha, porque no ocurre en todas las comunidades autónomas, pero sí en Castilla-La Mancha, sí tenemos tanto un protocolo como una norma con rango de ley sobre mutilación genital femenina. El protocolo lleva el nombre de Protocolo para la Prevención de la Mutilación Genital Femenina en Castilla-La Mancha. Y respecto al protocolo, ¿qué debemos de saber? Pues muy rápido, cuatro aspectos muy importantes. Lo primero que hay que saber es que para su elaboración se llevó a cabo una investigación, que si queréis consultarla está además en la web del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, y que es interesantísima, donde se trabajó en grupos de diverso perfil, de diversas profesiones, lo que enriquece mucho un estudio siempre, y que es algo esencial cuando hablamos de un problema transversal y globalizado, como es la mutilación genital femenina, que debe ser tratado desde una pluralidad de ámbitos, desde una pluralidad de sectores, ¿no? De profesionales. Esto ya parece que nos sitúa un escenario convincente, ¿no? De que tenemos un buen protocolo. Cuando se realiza un protocolo que ha sido elaborado y trabajado durante largo tiempo, por parte, como digo, de diferentes profesionales de forma poliédrica, nos lleva a generar confianza en la población, sobre todo en las mujeres, a confiar en que la protección que se está realizando en este concreto territorio sobre esta concreta forma de violencia pues es eficaz, es efectiva y es acertada, ¿no? El protocolo cuenta con diferentes partes, ¿vale? En la primera parte, en definitiva, en síntesis, lo que se hace es analizar el significado de esta práctica desde las múltiples perspectivas y esto es algo que ayuda muchísimo a comprender su magnitud y su complejidad, su magnitud y su complejidad. El protocolo obviamente aborda el concepto de mutilación genital femenina, analizando, exponiendo y explicando los diferentes tipos de prácticas de mutilación existentes y diferenciando unas de otras y diferenciando también las consecuencias que para la salud tienen unos y otros casos, ¿no? Unas son más agresivas todavía que otras. También recoge el marco jurídico que es de aplicación y naturalmente este protocolo ofrece un análisis de la realidad en nuestra comunidad autónoma en materia de mutilación genital femenina, algo que también es muy importante. En una segunda parte se encuentra el núcleo duro preventivo, podríamos decir, y también los métodos de actuación ante los casos de mutilación genital femenina que sean detectados en nuestra región. En esta parte se ofrecen medidas concretas de intervención, medidas de sensibilización, de prevención y de tratamiento para, atención que esto es importante, no generales, sino para cada uno de los ámbitos y se establece una estrategia de coordinación entre todos ellos, que sin duda es también relevante. Porque sabéis que muchas veces lo que ocurre es que nos encontramos, se trabaja un determinado problema, una determinada violencia, en este caso, desde diferentes colectivos
y no hay una buena coordinación entre ellos, por lo cual pues, la coordinación siempre es sinónimo de eficacia y yo creo que este punto del protocolo pues, es muy importante. Y para finalizar, pues decir que se establece algo fundamental, que nunca puede faltar cuando hablamos de que se establezca una igualdad de trato y que se deseche la violencia de género y que esto sea efectivo, que esto sea real. Porque el papel todo lo aguanta, ¿verdad? Como sabemos. Por lo tanto, se establecen comisiones de seguimiento y evaluación de todas las acciones contempladas en el protocolo, que obviamente es esencial para, como digo, el buen funcionamiento de todo protocolo, de toda norma. Estas comisiones van a permitir, por tanto, la efectiva aplicación de las medidas y pautas de actuación que se recogen en el protocolo, pero también van a posibilitar su adaptación a los cambios que se pudieran ir produciendo a medida que evolucione pues, la propia vida, los tiempos. Para una adecuada coordinación y efectividad, lo que se ha hecho es crear una comisión de seguimiento regional y una comisión de regimiento en cada una de las provincias. Y se establece la obligación de que se reúnan como mínimo una vez al año. Y ya pasamos a la ley. A la ley 4/2018 de 8 de octubre para una sociedad libre de violencia de género de Castilla-La Mancha. Respecto de la ley, lo primero que hay que decir es que incorpora el contenido íntegro del Convenio de Estambul. Y esto ya es esencial, crucial y extraordinario. En ella se incluyen todas y cada una de las cláusulas del convenio y con ella, pues, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha sostiene firmemente su compromiso, en definitiva, con la consecución de una sociedad, como dice el propio título, libre de violencia, donde las mujeres puedan ejercer plenamente sus derechos y sus libertades fundamentales. Hay que decir, como ella misma reconoce en el preámbulo, que la lucha por la igualdad real, no meramente formal, entre mujeres y hombres, tiene como prioridad erradicar absolutamente todas las formas de violencia de género, pero que no se ha limitado a que en este caso no se ha limitado a la promulgación de textos normativos, sino que además se han puesto en marcha planes de carácter estratégico y se han activado protocolos de coordinación institucional y sectorial, como veremos. Y algo que me parece muy importante de esta ley es cómo las entidades locales aparecen como los entes primarios en esta lucha, al ser los órganos más próximos a la ciudadanía en su ámbito de actuación, ¿no? Y es por ello que Castilla-La Mancha hace de la cooperación con estas entidades, con las entidades locales, una prioridad porque considera que es esencial a la hora de desarrollar recursos clave para la prevención, la protección y la asistencia a las víctimas y supervivientes de todas las formas de violencia por razón de género. Naturalmente facilitando el adecuado acceso a estos recursos y así una adecuada recuperación de todos los daños sufridos por estas mujeres. Esta ley deja claro que por violencia de género debe entenderse todo acto de violencia que se ejerza contra las mujeres como manifestación de la discriminación y la situación de desigualdad en el marco de un sistema de relaciones, ya lo decía Estambul, de poder desigual, que puede ser producida por medios físicos, económicos o psicológicos, y que este concepto de violencia es además inclusivo de las amenazas, las intimidaciones, las coacciones, las privaciones arbitrarias de libertad, que tengan como consecuencia daños de tipo físico, económico, psicológico, sexual o de otra índole que esté relacionado con el entorno social. Tanto, dice, si se produce en el ámbito público como si se produce en el ámbito privado. También es esencial. Pero si hay algo esencial que hace la ley castellano-manchega es ampliar su ámbito de aplicación a todas las manifestaciones de la violencia de género en el sentido de Estambul. A cualquier esfera, pública o privada, como digo, recogiendo de modo extenso pero no excluyente todas las formas de violencia que se ejercen o se puedan ejercer contra las mujeres. De un lado, esta reformulación conceptual que hace la ley regional da visibilidad a aquellas conductas que a veces pues, no se identifican como expresión de violencia de género, como por ejemplo la violencia económica, la violencia simbólica, la restricción de los derechos sexuales y reproductivos mediante formas de violencia. O la que se produce, por ejemplo, en el medio de las tecnologías de la información y la comunicación. Hoy día vivimos en un mundo digitalizado completamente donde se produce muchísima violencia. Y de otro lado, esta reformulación conceptual sitúa a nuestra legión en la cabeza de nuevo, como ya ocurrió con la ley integral
del año 2003, un año antes de la nacional, en la lucha por la violencia, la lucha por la erradicación de la violencia hacia las mujeres. En el artículo 4 de la ley regional se hace una enumeración, cuidado, una enumeración, números apertus, que decimos las juristas, con las manifestaciones de violencia hacia las mujeres. ¿Esto qué quiere decir? Pues algo muy importante, es decir, es un listado que no es numerus clausus, por contra, es decir, que es ejemplificativo, pero que no supone una limitación de la definición que acabamos de ver sobre violencia, ¿no? del artículo que se establece en el artículo 3. Por tanto, es una ejemplificación, es un listado, pero un listado, como digo, abierto, no es un número cerrado, es un listado abierto ejemplificativo. Pero la violencia es, como hemos dicho, la violencia que se ejerza contra las mujeres por el derecho de nacer mujeres o que se pudiera generar incluso, ¿no? En la letra G de este artículo 4 se regula, en concreto, la mutilación genital femenina. Por tanto, como digo, la ley castellano-manchega se refiere de manera expresa a esta forma de violencia y dice y se refiere a ella como cualquier procedimiento que implique o pueda implicar una eliminación total o parcial de los genitales femeninos o produzca lesiones en los mismos, aunque exista, atención, aunque exista consentimiento expreso o tácito de la mujer. Y es que no me canso de repetirlo, allá donde voy, allá donde en mis clases, en todos los foros donde tengo el honor y la posibilidad, la opción de tener voz, ¿no? El consentimiento es irrelevante. El consentimiento es irrelevante y ha de serlo en todas las formas de violencia machista. Desde la prostitución hasta la mutilación, la violación, pasando por los vientres de alquiler o la explotación económica. Porque pienso firmemente, y espero que estén de acuerdo conmigo, en que nadie puede consentir su propia mutilación, explotación, denigración, deshumanización. Bueno, la ley de Castilla-La Mancha establece medidas de promoción, prevención y sensibilización. Edu, ¿tengo algún minutito más? Estoy terminando. Sí, por mi parte hasta y media sin problema. Sí. Vale. Había como ponía de 5 a 6, vale, estupendo. Sí, pero bueno, que hasta y media, vamos, si la gente no tiene prisa y demás. Un poco, vale, gracias. Vale, bueno, pues esto del consentimiento me parece fundamental. Yo creo que no tenemos que perderlo de vista. Me parece infame, infame y totalmente insolidario que determinadas mujeres del norte global, de los países centrales, digan que algunas mujeres consienten determinadas formas de violencia. Llámese mutilación genital femenina, llámese prostitución, llámese apropiación de los vientres. O sea, en fin. Bueno, pues continúo. La ley regional establece medidas tanto de promoción como de prevención y de sensibilización para conseguir acabar con los prejuicios basados en la idea de inferioridad de las mujeres. Ya lo hemos dicho antes, ¿no? Que todo proviene de la desigualdad, del estrato de desigualdad desde el que se conforma el mundo, ¿no? Y de ahí parte la violencia. Y la violencia a su vez es instrumento para hacer perdurar esa desigualdad, ¿no? En favor de los hombres. Estas medidas que marca la ley de Castilla-La Mancha van a tener una doble finalidad. Por un lado, detectar las situaciones de riesgo en que se encuentren las víctimas potenciales y, por otro, observar la situación de las mujeres que ya han sido víctimas de la violencia en cualquiera de sus formas. Y, por otro lado, se pretende poner también, se pretende facilitar no solo a las mujeres, sino a toda la población, toda la información de forma ágil y comprensible respecto de los recursos disponibles, dispuestos por la Junta de Comunidades para la asistencia integral a las víctimas y a las supervivientes de la violencia de género. Esto es importantísimo, ¿no? Un flujo, como digo, ágil y clarificador de los organismos, desde los responsables políticos hacia la ciudadanía para que conozcan de forma clara, de forma sencilla, de forma comprensible cuáles son los recursos de los que disponen y que van en definitiva, protegerles o repararles de estos daños. Resulta fundamental los recursos en el ámbito sanitario y educativo fundamentalmente, no solo, pero fundamentalmente. Respecto a los segundos, como docente, permitidme que haga algún apunte más específico,
la Junta de Comunidades se autoimpone el deber de implantar una asignatura obligatoria con contenidos relativos a la igualdad, a la educación afectivo-sexual y a la prevención de todas las formas de violencia hacia las mujeres y las niñas, que se debe de impartir tanto en la educación primaria como en la educación secundaria. Pero no solo. La Ley 4/2018 establece que habrá de incluirse el principio de igualdad y no discriminación de forma transversal en las guías, en los currículos de todas las asignaturas. Por ejemplo, visibilizando a la mujer en la historia o incluyendo los orígenes, el desarrollo y los logros del movimiento feminista. Y respecto de la educación superior, que es lo que a mí más me atañe y donde yo me encuentro inserta, el artículo 11 de la ley manchega se dedica a ello en exclusiva y establece una doble obligación en materia de igualdad para la universidad de nuestra región. Dice que la Universidad de Castilla-La Mancha, con el asesoramiento, por supuesto, del Instituto de la Mujer o de la Consejería que tenga competencias en educación, de la Consejería de Educación, deberá de encargarse de que, primero, los estudios universitarios, los estudios de grado, los estudios universitarios incluyan contenidos de igualdad de género dirigidos a la comprensión del sistema sexo-género, la construcción cultural de la desigualdad y la violencia de género, prestando especial atención a los estudios del ámbito de las ciencias sociales y jurídicas, en el que yo me hallo insertado, y de las ciencias de la salud y aquellos otros dirigidos a la obtención de titulación, cuyo desarrollo profesional pueda estar relacionado con la igualdad y la violencia de género. Pues que además la Universidad de Castilla-La Mancha deberá asimismo impulsar la especialización de posgrados, títulos de especialista, másteres, en igualdad y prevención, detección, intervención, apoyo y recuperación de las mujeres y menores, las y los menores, víctimas de la violencia de género. Igualmente, dice este artículo que se promoverá la investigación del personal docente e investigador, tanto en materia de violencia como de igualdad de género, como un instrumento fuerte, como un medio importante de contribuir a la erradicación de la violencia machista. Hay un paréntesis aquí y diré que puedo afirmar, sin que me tiemble la voz, de que la Agencia Nacional de Calidad de la Acreditación, que nos evalúa a las y los docentes universitarios, cuando presentamos nuestros currículums sobre todas las charlas que hemos dado, los libros que hemos escrito, los artículos indexados, las tesis que hemos dirigido, los trabajos de fin de grado, fin de máster, etcétera, es decir, toda nuestra producción científica, tanto investigadora como docente, pues puedo deciros que todavía nos sigue penalizando a las personas que realizamos fundamentalmente estudios, libros, damos charlas, etcétera, desde una perspectiva de género, porque parece que se habla siempre de lo mismo, aunque aborde diferentes formas de violencia, diferentes aspectos, o simplemente analices, en mi caso, el derecho del trabajo, pues desde un enclave de género, ¿no? Desde una perspectiva de ser hombre y de ser mujer. Bueno, pues esto todavía nos sigue penalizando, con lo cual vamos a ver si es momento de cambio, porque todavía, bueno, en fin, esto no es una realidad, esto no es una realidad. Es parte de la teoría, pero no es una realidad. Bueno, dicho que de esto. Bueno, este mandato legal implicaría, por tanto, revisar todo esto que estoy diciendo, ¿no? Que la Agencia Nacional que está evaluando a los y las docentes e investigadores de nuestra región, y también a nivel nacional, pero estoy refiriendo a lo que se estipula en la Ley 4/2018, eso le dé otra importancia y valorice por fin este tipo de estudios de género, ¿no? Y además, este mandato legal implica otra cosa, implica necesariamente realizar una profunda revisión de las guías docentes, de los grados, porque ya hemos visto lo que dice en el apartado 1, en el artículo 11, de los grados y también de los posgrados universitarios, y también necesariamente requiere que se creen, que se apueste por la creación de otros posgrados, pues en este sentido, ¿no? Como decía antes Evo en la presentación, yo soy profesora de la Facultad de Ciencias Sociales en el campus de Cuenca, de la Universidad de Castilla-La Mancha. En mi facultad de Ciencias Sociales, como digo, se imparten un total de 4 grados, 2 dobles grados y
Y quiero que conozcáis, me encantaría no tener lo que decir, pero os hace, que solamente en uno de estos grados, un total de 4 grados y 2 dobles grados, se incluyó una asignatura con contenido sobre igualdad, que es la asignatura de políticas públicas de empleo y de igualdad. La estoy impartiendo desde hace unos años yo y la imparto en el grado de Relaciones Laborales y Desarrollo de Recursos Humanos. Ningún otro grado, ni Derecho, ni Administración y Dirección de Empresas, ni Turismo, ni los dobles grados, tienen ninguna asignatura que esté relacionada de ninguna forma con la igualdad y con la lucha por la violencia desde una perspectiva de género. Afortunadamente en mi facultad, de los posgrados que se ofrecen, que son 5, de los másteres y títulos, bueno, 5 másteres oficiales y algún título también de especialista, aunque no sea oficial, en fin, pues tenemos 2 títulos de posgrado relacionados, uno con la igualdad y otro con la prevención de la violencia. Bueno, sea como fuere, creo que es obligado a hacer una revisión, pase lo que pase en cada campus, en cada facultad, en cada centro y a nivel nacional, por supuesto, también, una revisión completa y rigurosa de todas las carreras universitarias existentes para cumplir. Desde luego en Castilla-La Mancha hay que hacerlo, si queremos cumplir con lo preceptuado en esta ley, ¿no? En esta ley, y no solo, en esta ley, en el artículo 14 de nuestra Carta Magna y en el acervo normativo internacional que ya hemos visto. Y bueno, por ir concluyendo, yo creo que habéis demostrado una paciencia infinita, porque no es fácil, no siempre, de verdad, es que es tedioso esta parte siempre de cada problemática, lo que es el ámbito jurídico es bastante complicado y os agradezco muchísimo la atención. Pues por ir concluyendo, como digo, creo firmemente que tenemos la obligación moral. La obligación moral de seguir denunciando la vulneración continuada de los derechos humanos que supone la persistencia de todas y cada una de las violencias y, por supuesto, de esta milenaria forma de violencia en diferentes territorios del sur global, como es la mutilación genital femenina. Que las mujeres no pretendemos que el orden, y algunos hombres, por supuesto, cada vez más, no pretendemos que el orden patriarcal dominante, las mujeres no pretendemos, desde luego, que nos haga este orden dominante patriarcal nos haga ninguna concesión. Que nuestros derechos y los de nuestras niñas simplemente son derechos humanos que nos corresponden como seres humanos y que, sin embargo, simplemente nos han sido arrebatados. Por eso yo creo que las mujeres del norte global debemos lucharlos por nosotras, por ellas, por el futuro de nuestras niñas, de todas, sin distinciones, sin taparnos los ojos, sin mirar para otro lado, sin pensar que esto no va con nosotras. Porque en este mundo globalizado en el que vivimos, globalizado y común, mientras una sola mujer o niña en el mundo sea víctima de alguna forma de violencia machista, explotación, esclavitud, violación, abuso, acoso, maltrato, discriminación, humillación, tráfico, trata, compra de su cuerpo por la industria canalla del sexo, compra de su vientre, mutilación, alguna forma, la que sea, alguna de tantas como existen, no podremos decir que existe igualdad de los sexos. Y desde luego, mientras haya violencia machista, en ningún caso habrá una igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres. Yo, desde luego, os prometo que voy a seguir trabajando cada día desde el ámbito educativo, desde la Universidad de Castilla-La Mancha y desde la asociación 123 Educafen, de la que tengo el placer de ser fundadora y presidenta, para contribuir a la prevención de esta y de todas las formas de violencia machista a través de la coeducación, esperando, sin duda, que todo el esfuerzo que tantas personas realizamos surta efecto y que en un futuro no muy lejano podamos volver a reunirnos para hablar en pasado, eso sí, para hablar en pasado de estos espeluznantes crímenes. Bueno, pues nada más, gracias por vuestra atención y por vuestro compromiso, por estar aquí un viernes por la tarde y por ser parte de la solución, porque como siempre digo, la inacción nunca es una opción. Si no eres parte de la solución, irremediablemente te conviertes en parte del problema. Así que gracias a todas las personas presentes en este momento. Me pongo y por supuesto gracias de nuevo a la Asociación Colombine, me pongo a vuestra entera disposición para poder intercambiar ideas, para poder comentar cualquier cuestión, cualquier experiencia incluso personal o para resolver pues alguna duda que os haya surgido durante mi intervención. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Patricia, o sea, de nuevo, y bueno, darte las gracias también a ti de estar aquí un viernes por la tarde y oye, pues regalarnos este tiempo y también este conocimiento que siempre, joder, se valora de verdad. Ahora, si te parece, abrimos una pequeña ronda de preguntas o como comentabas, de si alguien quiere tomar la palabra para hablar de alguna experiencia o demás, pues todo es enriquecedor. Si lo pueden hacer abriendo el micro directamente o a través del chat, eso como cada uno prefiera. Por si no se animan, yo iba pensando mientras que hablabas, vamos, se me ocurría como que es muy interesante relacionarlo, es evidente, ¿no? Con los derechos humanos en primera esencia, ¿no? Y claro, entra un poco el debate de los derechos humanos como de derechos naturales o derechos positivos, o sea, aunque en esencia son derechos naturales, el hecho de que un Estado, que se necesite que un Estado tenga que ratificarlos, ya sean en los convenios, ya sean en las convenciones y demás, en cierta manera son naturales, pero son positivos, porque si los Estados no hacen porque se cumplan y no lo aceptan como tal, no tienen ninguna aplicación real, ¿no? Entonces, claro, esto me da que pensar, ¿no? Aunque para nosotros algo tan evidente como la mutilación, o sea, luchar contra eso es un derecho humano, ¿no? Digamos, y natural. Claro, ¿cómo podemos hacer? Sé que la pregunta tampoco es fácil, ¿no? Para países, y se me vienen a la cabeza países mucho más inestables como Somalia, Sudán del Sur, donde se practica, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para que estos países realmente puedan asumir un compromiso? Ya sé que es algo más complejo, pero no sé bueno, si tienes algún caso o sea, con a lo mejor en otro punto con esa mutilación y que se pueda extrapolar de algún acto internacional que haya hecho que por lo menos se hayan reducido en países de esa zona, que hayan aceptado ciertos derechos, ¿no? Sí. Pues mira, Edu, la pregunta sin duda, ojalá la pudiera tenerla, pudiera resolverla, ¿no? Sería lo deseable, ¿no? Yo creo que cuando hablamos, toda vez que hablamos de una problemática de índole global, viviendo en un mundo global, pero formando parte de esa parte del hemisferio que nos hace ser seres humanos privilegiados por vivir en esta parte del hemisferio, ¿no? En la parte del norte global. Eh, Obliga a que nuestros gobiernos no sean nunca cómplices, y esto lo digo sabiendo lo que digo, no sean nunca cómplices de manera expresa o implícita en este tipo de violencias hacia la mujer. Y no solo hablo de la mutilación genital femenina, como me dices, hay otros casos, tal. Muchas veces, cuando partimos de la premisa de vivir en un mundo patriarcal, capitalista, desigual por todos los lados, ¿no? Donde efectivamente todavía no es una realidad que seamos tratadas igual las personas, independientemente de nuestro origen racial, nuestro color de nuestra piel, nuestro sexo de nacimiento, nuestra condición sexual, nuestra etnia, en fin. Es muy difícil poder hacer valer en determinados territorios donde hay una peor situación una serie de derechos que para algunos países, como digo, los países centrales, pues están conseguidos o casi conseguidos, algunos de ellos, hablamos de la mutilación genital femenina, pero yo lo que creo es que debe haber siempre una implicación de las élites, lo decía creo en un momento de la intervención, de las élites políticas, de las élites económicas, de los organismos internacionales, gubernamentales y no gubernamentales, pero sobre todo los gubernamentales, porque los no gubernamentales están trabajando muy bien. Entonces, yo creo que lo que no podemos tolerar de ninguna manera es la inacción. Es como aquí no pasa, no me implico o no genero medidas, políticas, normas, protocolos, acciones, no hago algo para que tampoco en otros lugares del mundo tenga lugar esta serie de discriminaciones, de vejaciones, de violencias, de maltratos, de crímenes. Es que lo he dicho en la intervención, para mí son crímenes de lesa humanidad. No pueden tener cabida en otro concepto, que son crímenes de lesa humanidad. Y cuando hemos leído crímenes de lesa humanidad, nos ha puesto muchos ejemplos sobre ellos y nunca sobre, por ejemplo, la mutilación genital femenina o la explotación económica y sexual que se hace de las mujeres a lo largo y ancho del planeta, ¿no? Y esto sucede desde un punto de vista totalmente del género. No podemos
apartar el análisis de género de esta problemática, porque no se está estipando el genital de los niños, sino el de las niñas. Y no se están prostituyendo los niños o los hombres, sino las mujeres. Entonces, cuando vemos que determinadas problemáticas de índole global son atravesadas de manera absoluta y total por un prisma que es el de género, yo creo que hay que tomar posturas en los gobiernos claramente feministas. No podemos querer erradicar problemas que son de género sin tomar actuaciones, establecer normas y tener una posición total y completa, claramente feminista. Yo creo que el cambio pasa por reconocer que es la única vía posible de solucionar este tipo de violencia. Una violencia que es estructural, que es sistémica, que es global y que sobre todo fundamentalmente afecta a qué tipo de mujeres, a qué tipo de niñas, aquellas más vulnerables, aquellas que viven en el sur global, que tienen peores recursos, que están empobrecidas, que han sido vulnerabilizadas, porque muchas veces no es que seamos vulnerables, que hemos sido vulnerabilizadas. Mujeres que cuando son migradas también sufren otras violencias, por ser migradas a otros territorios donde pretenden alcanzar un mínimo de dignidad en sus vidas, ¿no? Entonces, yo creo que sin la complicidad a nuestro favor, a favor de la igualdad, del feminismo, del destierro absoluto de este tipo de crímenes, como son las violencias machistas, de todos los gobiernos, de todos los organismos gubernamentales, de las élites económicas, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, de todos esos organismos que de alguna u otra forma están concediendo préstamos a países pobres y estableciendo cierta letra pequeña para que a la hora de devolver ese dinero pues se establezcan en esos territorios ciertas formas de violencia, de ocio, de juego, que incluyen violencia, ¿no? Yo creo que si no vamos todos de la mano, pues va a ser muy difícil. No digo imposible, no quiero decir imposible, pero va a ser muy difícil que consigamos que en esos territorios, que naturalmente existen unas dificultades añadidas, que existen unos conflictos asesinos en muchos de ellos. No nos olvidemos que en muchos de los territorios donde se practica la mutilación genital femenina se están produciendo guerras, conflictos asesinos, que está acabando con la vida de las personas. Entonces, todo se complica mucho más, ¿no? O sea, sin duda la verdad es que, bueno, o sea, ya que el tema es complejo, pero no sé, la verdad es que me gusta a veces pararme un poco a reflexionar sobre qué podemos hacer, ¿no? Desde nuestra perspectiva también a nivel internacional con las complejidades que eso supone, ¿no? No sé si alguien más tiene una pregunta. He visto que antes alguien tenía la mano levantada. No sé si quiere hacerla. Es que hable ahora. Bueno, luego María Ángeles Huelamo por el chat nos dice que totalmente de acuerdo, que es increíble que con tantísima legislación existente sobre este tema sigue existiendo la mutilación y que lo que demuestra que es una dejación total por parte tanto de los poderes políticos como de los poderes fácticos de nuestra sociedad. O sea, completamente de acuerdo con María Ángeles, completamente, completa y absolutamente. Es lo que he intentado transmitir, no sé si he sido capaz, pero es lo que he intentado transmitir. Es que no hay forma sino. A un problema de tipo global, a una problemática tan grave, a una violación tan profunda, tan evidente de los derechos humanos, no se puede actuar desde acciones locales, por decirlo de algún modo, ¿no? Regionales, locales. Da igual, que digamos desde la Unión Europea, que desde Castilla-La Mancha, que desde... Creo que la solución tiene que venir desde una unificación, como tú decías, desde una acción global, porque si no, pues yo creo que es muy imposible. ¿Y cómo llegar a esos territorios? Pues lo decía antes, yo creo que las Naciones Unidas ha hecho un gran trabajo, una gran labor en este sentido, ¿no? Intentando convencer, digo la palabra convencer, y me parece terrible, pero es que convencer a los gobiernos de estos países de origen donde se mutila los genitales de estas niñas, convencer de que están incumpliendo la normativa internacional, de que están infringiendo los derechos humanos y de las bondades reales de que eso deje de existir. Lo han intentado, ¿no? Entonces, desde luego, cuando hablamos de que partimos de una cultura que es la que predomina en la vida, en el mundo, en el norte, en el sur, en todos lados, que es patriarcal, y que todas las normas internacionales lo han venido a decir. Esta forma de violencia parte de una estructura desigual, de dominancia de los hombres sobre las mujeres. Por tanto, es que si partimos de ahí y la cultura no es sino el reflejo de esa conformación del mundo, ¿no?
totalmente desigual, violenta hacia las mujeres. Es muy difícil. Yo creo que hay que combatirlo, sobre todo desde el ámbito de la cultura, desde el ámbito de la educación. Insisto, y por eso quería concluir con ello, y quería hacer ese hincapié dentro de que la norma de Castilla-La Mancha, la ley 4/2018, dice muchas cosas importantes, pero a mí me parece que no es sino desde la educación, desde la manera en la que vamos a poder prevenir y poco a poco concienciar, ya no tener que tanto convencer, sino concienciar y poder sensibilizar y hacer entender a todos los gobiernos, también a esos donde esta práctica lleva pues, tantos siglos arraigada, ¿no? Que esto es inadmisible, intolerable, inviable en unas sociedades democráticas que pretenden tener un progreso social y económico. Otra de las resoluciones lo decía. No solamente se va a conseguir una igualdad real que va a provocar una mejoría en la vida de las mujeres, sino un progreso económico y social sostenible en el mundo, ¿no? En la sociedad en general. Y esto me parece que es importante, que esto no sea visto de nuevo como un problema de mujeres, ¿no? Sino que se ha visto como un problema social, de índole público, de orden público, que desde luego está impidiendo que nuestro progreso como sociedad pues, sea, por supuesto, mejor y mayor. Vamos, totalmente de acuerdo y vamos, todavía es más que evidente, ¿no? Que nos queda como sociedad mucho por remar, ¿no? Por acabar con el sistema teopatriarcal y ya ni te cuento por estas manifestaciones tan extremas, ¿no? Como puede ser la mutilación genital femenina o bueno, cualquier otro tipo de violencia extrema. Pero bueno, para eso pues también está bien que nos juntemos aquí un viernes, ¿no? Y que por lo menos designemos aquí un tiempo pues a poner nuestro grano de arena, ¿no? Entonces, bueno, ya concluyendo, darte de nuevo las gracias, Patricia, tanto a ti, a todas las participantes que se han juntado hoy aquí y también al Instituto de la Mujer, porque es la que al final hace posible que esto se pueda realizar, ¿no? Está bien, ¿no? Juntarnos aquí y además algo como decías al principio, ¿no? De la charla, que a priori es tan tedioso, ¿no? Como el acervo normativo, el marco legal, acercarse de cualquier tema, pero bueno, a mi gusto ha sido tratado de una manera muy amena y te lo agradezco porque así también nos hace entender mejor ese marco sin tener que a lo mejor tener un conocimiento muy experto sobre derecho, ¿no? Entonces, creo que es necesario remarcar lo que has comentado, ¿no? Que cuando hablamos de lucha contra la mutilación genital femenina realmente estamos hablando de derechos humanos, o sea, no, tampoco, o sea, la idea ya está ahí, o sea, tampoco hay que irse mucho más lejos, ¿no? Y también, bueno, darte las gracias por hacernos conocer bueno, que en nuestra comunidad pues tenemos un protocolo de prevención y poderlo conocer un poquito más de cerca. Obviamente está disponible en internet, todo el mundo lo sabe, cualquier persona que lo necesite pues puede descargarlo perfectamente y verlo en más profundidad. Entonces nada, con esto ya despedirnos, recordar que el viernes de la semana que viene, que es el día 18, nuestra compañera Bárbara Díez va a dar la cuarta sesión, va a ser ella la ponente y va a ser más sobre el tratamiento psicológico a víctimas de violencia, en este caso a víctimas de violencia de mutilación genital femenina. Entonces, bueno, pues con eso nos despedimos. Muchas gracias a todas y un feliz fin de semana.